Y es en el altar donde lo vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Es en el altar donde papá te va a abrazar. Es en el altar donde papá te va a hablar. Es en el altar donde papá te va a mimar. Es en ese lugar favorito que tenemos que tener todos en común. Los brazos de papá. Decirle, Señor, sentame en tu regazo. Apoyar mi cabeza sobre tu pecho. Y decirle, Señor, cuánto te amo. Y decirle, Señor, mi confianza está puesta en ti. Porque cuando uno está en el altar, iglesia, el diablo no soporta a las personas encendidas en fuego. Él constantemente quiere apagar tu fuego. Él constantemente quiere que tu fuego mengüe y que abandones el altar. Pero cuando uno decide por Cristo, cuando uno dice, Señor, yo me agarro de los cuernos de tu altar, por más que vengan los vientos, los ríos, las tormentas más fuertes, nada te va a hacer que sueltes el altar del Señor, sino que te va a impulsar a que sigas, a que permanezcas de rodillas, a que permanezcas peleando tu batalla de rodillas, declarando en fe y esperando que el Señor obre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Dar un fuerte aplauso a la presencia del Señor en esta noche. Él está aquí. Su presencia está aquí en esta noche. Puedes tomar su asiento, iglesia. Gracias le doy al Señor por permitirme estar de pie en su altar. Ya estamos atravesando los últimos días de estos 12 días de altar por 12 meses de bendición o de victoria. Hoy nos toca el mes de octubre, día 10. Diga conmigo, mes de octubre. Ya nos estamos anticipando lo que Dios va a hacer en este maravilloso mes. Amén. Hoy en este día quiero hablarte sobre la reconstrucción del altar o construir un nuevo altar. Primeramente quiero que usted se responda para sí mismo, ¿cuántos creen que tienen una vida de altar? ¿Cuántos creen que tienen una vida de altar, que su vida es un altar para Dios? ¿Y cuántos creen que tienen que reconstruir su altar? De decir, lo he abandonado, lo he dejado, soy tibio, voy por momentos y por momentos no. Hoy es una noche profética donde el Señor te viene a dar la orden de decirte, quiero que vuelvas a mi altar. Y si nunca has estado en el altar, quiero que construyas un altar. Diga conmigo, construir un altar y restaurar un altar. Eso lo vamos a ver allí en Primera de Reyes. Si bien los ministros de la casa han estado ministrando durante estos 10 días que ya llevamos transitando esta poderosa cadena sobre Noé, sobre Isaac, ¿no? Sobre Abraham, sobre Jacob, hombres que han levantado altares proféticos, hombres que han levantado altares primeramente porque Dios se lo pedía y también porque ellos querían agradecer al Señor por lo que había hecho. Muchas veces me decía el Señor que tomamos el altar solamente para pedir, para decirle, Señor, manifestate o Señor, ayúdame. Y no está mal porque el altar también es para eso. Pero el altar de Dios, una persona que es un altar para Dios, es una persona que está agradecida al Señor constantemente. Y que no va a abandonar el servicio por nada. Esto me lo decía hoy el Señor en la tarde. Por nada hay que abandonar el servicio. Pero cuando vienen las situaciones difíciles de atravesar, es ahí donde se manifiesta qué fuego tenés en tu altar.
Es ahí donde se manifiesta qué grado de amor le tenemos al Señor. Estamos en unos tiempos muy difíciles y creo que más que nunca hoy la iglesia está transitando los tiempos finales. El Señor nos decía por la boca de nuestro Padre en estos días que los tiempos finales se están cumpliendo y que debemos prepararnos porque esta década es fundamental para los hijos de Dios. Y yo veo que las promesas de Dios para aquellos corazones obedientes se están acelerando. Yo cuando veo una promesa de Dios cumplirse en mi vida o en mi familia o en mi matrimonio, pienso inmediatamente en ese momento y bajo la presencia de Dios se lo digo con temor del Señor y le digo, Señor, gracias te doy por el cumplimiento de esta palabra, pero me doy cuenta que tu venida está cerca. Y me pongo en balanza, como nos enseñan nuestros padres en esta casa, de parar un tiempo y decirle, Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy llevando el servicio? ¿Cómo estoy haciendo labor? Y ahí viene el Señor y te habla. Quizás a tu corazón. O viene un mentor, o viene tu pastor, tu apóstol y te dice, te veo flojo en esto. Y ahí está la respuesta del Señor a través de la pregunta que tú le has hecho. Porque Dios en el altar te responde de diferentes maneras. Dios te puede responder con una voz audible hablándote. Dios te puede responder con una señal. O Dios te puede responder a través de sus ungidos. Porque los ungidos de Dios somos la voz de Dios en la tierra. Dios nos habla y nos lleva a que le direccionemos al pueblo lo que Él quiere que hagamos. Y yo muchas veces le he preguntado al Señor en el año, Señor, ¿cómo llevo mi ministerio delante de ti? ¿Cómo voy con la dirección de las alabanzas? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que no te gusta? Y ha venido el pastor y me ha dicho, David, te tengo que decir esto. Ha venido mi padre y me ha dicho esto. Y yo le digo, gracias, Señor, porque me estás respondiendo lo que te he preguntado. Pero ahí está, ir al altar y decirle, Señor, gracias porque me has respondido, pero te pido perdón. O ayúdame. O gracias a Dios porque te está agradando lo que estoy haciendo. Pero muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Es más fácil oír la voz del hermano que me diga lo que yo quiero oír, lo que yo quiero escuchar, que lo que Dios me quiere decir. Porque hay veces que no nos va a gustar, hermanos. Porque a esta carne no le gusta la verdad. No le gusta la verdad. Cuando te digan, no, estás torcido, tenés que enderezarte. Como somos orgullosos, decimos, no, yo para mí estoy bien. Pero la palabra de Dios dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Una persona de altar es una persona que pone por obra su palabra. Es una persona que va a la intimidad en oración, en clamor, en ayuno. Y el Señor me decía para el mes de octubre que es un mes para ayunar porque su pueblo está muy quedado en el ayuno. El Señor nos decía por la boca del pastor Brian en estos días que había que ayunar. Ayunos personales, ayunos congregacionales, ayunos matrimoniales. El primer día también el apóstol dio un diseño sobre los ayunos matrimoniales. Pero como a esta carne no le gusta ayunar, no lo hace. Entonces preferimos quedar bien con la carne que con el espíritu. Y a mí me cuesta ayunar, pero ahí doblego la carne y me abstengo. Ayunar es abstenerse de pasiones. Si tu pasión es el celular, ayuná del celular, escóndelo, guardalo, apagalo en un cajón y ofrecele ese día al Señor. Pero hoy el Señor quiere que volvamos al altar. Quiere que volvamos al altar.
Vamos a leer allí Primera de Reyes, capítulo 18. Luego vamos a leer los versículos anteriores, pero para dar el pie a la palabra de reconstruir el altar o construir uno nuevo. Versículo 30. Primera de Reyes, versículo 30 al 40, vamos a leer rápidamente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinada. Diga conmigo, arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, lo que nos hablaba el Señor ayer. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Presta atención a las acciones que hace el profeta. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. No le bastó ni 1 ni 2, sino que 3 veces. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Wow. ¿Me deja contarle un poquito la historia para entender por qué Dios le pide esto al profeta? Vamos a leer ahí Primera de Reyes 18. Por mucho tiempo en Israel no estaba lloviendo. Usted sabe eso, ¿no? Que luego Elías ora 7 veces para que el Señor derrama su lluvia. En un momento Acab lo quiere matar a Elías por orden de Jezabel. Jezabel, todos sabemos lo que es, ¿no? Un espíritu potente, un espíritu desafiante que va en contra de los profetas. Odia a los profetas, odia al Señor, odiaba todas esas cosas. Y Elías, como era un hombre valiente que iba y le decía a Acab lo que Dios le mandaba hacer, porque era uno de los profetas, esta mujer lo detestaba. Entonces lo quería matar al profeta Elías. Y dice que por un tiempo Elías no apareció delante de Acab. Hasta que el Señor le da la orden y le dice, Elías, preséntate delante de Acab porque yo voy a derramar lluvia sobre Israel. Ahí lo vemos en el 18:1. Pasado muchos días, vio que no se ponía Elías al frente de Acab. Vino palabra del Señor a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate a Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, Elías no encontraba a Acab, sino que se encuentra con su siervo Abdías y le dice, ve y dile a Acab que yo lo quiero ver. Y Abdías le dice, ¿cómo yo le voy a decir a mi Señor que a vos, Elías, te están buscando por cielo y tierra, no te pueden encontrar para matarte, que yo te he encontrado, me va a matar a mí? Entonces le dice, ve en el nombre del Señor porque es necesario que yo vea a Acab. Y le dice, el Señor me ha mandado a decirle a Acab que va a llover sobre Israel. Llegó el tiempo de la lluvia. Imagínense, no sé cuánto tiempo había pasado que no llovía sobre Israel. Pero el Señor dice, ahora es el tiempo porque Dios te da tiempo de arrepentimiento. Dios te extiende su misericordia. Es como dice, como hemos enseñado aquí, Dios te da soga
Te da soga, camina. Pero en un momento Dios va a decir, stop. Para un poquito. Me cansé. Ahora viene el juicio. Porque no te has arrepentido, viene juicio sobre tu vida. Entonces te días todo temeroso, teniendo temor, confía en la palabra del profeta. Usted lo puede ir leyendo allí en 1 Reyes 18, del versículo 1 en adelante. Y le dice a Acab que Elías lo quiere ver. Y Acab le dice, ¿eres tú, Elías, el que traes miedo a Israel? Y el profeta le responde, yo no traigo miedo sobre Israel. Yo digo lo que Dios me manda a decir. Ahora, que vos no lo quieras oír o te dejes llenar o llevar por tu Jezabel, es problema tuyo, Acab. Porque le dice, hasta los pecados de tu padre arrastras. Porque ambos han aborrecido. Y esto es lo que te quiero decir. Cuando en la familia el sacerdote no se pone en el altar, arrastra a toda su familia a ir en contra de Dios. Las mujeres también tenemos responsabilidad como ayuda idónea. Pero siempre el Señor le va a demandar a la cabeza, a los que Él puso por máxima autoridad. Y te quiero decir que muchas veces no es Dios y yo y Él. Muchas veces es dejarse impartir por la autoridad que Dios puso en este altar. Por la autoridad que está por encima tuyo. Él lo puede ir viendo usted. Cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel, el que metes miedo a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos que el Señor te mandó. Y muchas veces los hijos de Dios, los que no tienen o se dicen llamar hijos de Dios, pero no tienen una intimidad con el Padre, cualquier persona viene, le endulza el oído y se dejan llevar por las palabras bonitas que le dicen. Y se olvidan los mandatos que el Señor da a través del altar. Si Dios te dio una orden por tu Padre, por la autoridad máxima que Él ha puesto sobre esta casa, ¿por qué te dejas endulzar por los tíos, por los padrinos? ¿Qué saben ellos de tu vida, iglesia? ¿Qué saben ellos de tus procesos? ¿Qué saben ellos de tus llantos? ¿Qué saben ellos de tus necesidades espirituales? Y los que te conocen no son los tíos ni los padrinos, sino tus padres. Acab tendría que haber sido un padre para Israel. Siguiendo los consejos del profeta Elías, que Dios le daba a este varón de Dios para que le hablase al rey. Pero él no, él se dejó golosinar y enamorarse por una bella mujer que lo seducía. Y creo que los varones han tenido enseñanza sobre Jezabel y saben bien de lo que les hablo. Es más lindo unas piernas bonitas, hablando espiritualmente, que ir al regazo de papá. Es más lindo las palabras bonitas que te puedan decir, oye, cariño, bonito, mi vida, mi bebé, mi cosita. Que Dios te diga, hijo, así no es. Y Acab estaba así. Le gustó más las palabras y lo que Jezabel le podía hacer que oír la voz de Dios. Se estaba prostituyendo espiritualmente. Y no me diga que no, porque acá también pasa. Oyen y después tienen un matete en la cabeza que ni saben para dónde ir, si para el norte, si para el sur, si para el este o para el oeste. No saben qué dirección tomar y la culpa es de Dios. No, la culpa es tuya que no oís palabra de Dios por la autoridad que Él ha puesto. Él estaba enseguecido por esta mujer. Él tendría que haber sido un padre para Israel. Pero no, hacía lo que Jezabel le decía y lo llevaba de las narices. Dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Y él metió la idolatría en Israel. Esta mujer lo hizo meter la idolatría, las estatuas de acera y tantas cosas paganas, que lo único que iba a llevar a ese pueblo era la ruina, era el fracaso.
era la pobreza, era la miseria. Porque si no había lluvia, no había cosecha. No había para comer, no había para alimentarse. Porque él le dice, lo manda a Abdías y allí se encuentra con Elías. Ve, le dice acá, a ver si hay algún arroyo que llevemos los animales para que no se nos mueran. Con tan poco se querían conformar, teniendo abundancia. Israel teniendo abundancia, pero por meter la idolatría, como nos hablaba en el día de ayer, no sacar la idolatría del medio de ellos, se fueron a la bajeza más baja. Pero allí estaba este hombre. Y allí tienes que ser vos el que levante altar en tu casa. Hacer respetar tu casa. Si hay discusiones, si hay disturbios, si hay pleitos, ¿dónde está la presencia? No está la presencia. No digamos mi hogar es una casa de oración, porque no es una casa de oración. Es un altar de Baal, donde está morando Baal. Porque él reina en la mentira, en la discordia, en los pleitos, en las peleas, en las disensiones. Porque Baal va en contra del pacto. Los profetas de Baal significa los profetas sin pacto. Los que no tienen pacto con Dios. Los que son tibios. Por momentos juego a ser hijo de Dios, por momentos no soy hijo de Dios. Por momentos me congrego, por momentos abandono. Y así estaba el altar. Abandonado por Israel. Arruinado significa destruido, allí en el versículo 30. Y arregló el altar del Señor que estaba, mire cómo estaba el altar. Un lugar donde Dios se manifestaba. Un lugar donde Dios moraba, estaba arruinado. Estaba asolado, estaba deshecho, destrozado. Y me impactó un significado de arruinado que significa raquítico. Suena chistoso. Pero ¿sabe qué significa, iglesia? Que estaba sin fuerzas ese altar. Y hay vidas espirituales que están raquíticas. Están sin fuerza. Vos los pones a orar y no tienen fuerza, no salen de amén, de aleluya, sí Señor, amén, aleluya, sí Señor, protégenos, bendícenos. ¿Y qué? ¿Y qué más? Tan raquíticos espiritualmente. Ese altar está arruinado por los Baales. Y Dios nos decía que tenemos que afirmar nuestros pactos. Afirmen los pactos. Y en el año 2020, el Señor nos dijo a través de la boca de nuestro pastor, es un año para afirmar pactos. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Y otra vez el Señor te dice, en este mes de octubre, es un mes para reafirmar pactos. Si estás con Dios y lo sirves, o si estás con Baal y lo sigues. Y dice el Señor, recuerden lo que yo dije de la poda. ¿Saben en qué momento va a pasar? En el mes de octubre. Porque se manifestarán los corazones sin pacto. Lo que dicen estar, pero no están. Reafirma tu pacto. Reafirma tu pacto. Como familia, como matrimonio, con tus padres espirituales, con tus autoridades, los jóvenes con su pastor, las damas con sus líderes, los hijos de Demir con sus padres. Reafirmen sus pactos.
¿Y por qué llegamos a este punto? Porque allí en el versículo 19 quiero que vayamos. Dice, envía pues ahora, le dice el profeta Elías a Acab, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Diga conmigo Carmelo. Y los 450, wow, mire cuánto había, 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Cuando tú no tienes pacto, cuando tú no tienes compromiso con tu casa ministerial, estás comiendo de la mesa de Jezabel. Porque Jezabel significa la no comprometida, la no casada. La que no tiene responsabilidad de nada. Si quiere va, si quiere viene, si quiere entra, si quiere sale. Si quiere está, si quiere no está. Pero los Elías, los instrumentos por Dios, los que somos instrumentos en las manos de Dios, decimos, sí estamos en el altar. Y en el altar te conocí y en el altar me quedo. Mi lugar favorito son los brazos de papá. Y esta semana más que nunca le decía, Señor, mi lugar favorito son tus brazos. Porque he entendido que mi prioridad, si no es Cristo, no va a ser nada. Porque el único que se juega por mí es Él. Porque la gente hoy te ama y mañana ni se acuerda que existís. Pero el que nunca te va a dejar de amar es Él. Por eso en el altar tú lo conoces cara a cara al Señor, iglesia. Y yo te puedo dar fe de esto, porque ¿sabe cuántas veces desde los 17 años que me convertí genuinamente al Señor, cuántas veces he abandonado mi altar? Por inmadurez, por no entender. Porque pensaba que en el proceso me tenía que morir más que salir victorioso. Pero cuando Dios me llamó al ministerio profético el 12 de enero del 2017, dije, Señor, si no estoy en tu altar, no quiero seguir. Si tú no me hablas en tu altar, Señor, y tú no me direccionas qué palabras soltar a tu pueblo, ¿para qué seguir? Y con errores y con fallas, pero ahí el amor de papá. Ahí el amor de papá capacitándote, enseñándote, preguntando de qué manera. Pero muchos mueren en el intento. Intento, pero no puedo, y ahí te quedas. Intento, pero pregunto cómo lograr. Esa es la diferencia. Intento y me quedo. Y bueno, lo intenté, pero no lo lograste. Y Elías le dice, reunime a todo el pueblo de Israel. Y los profetas, y vengan que les quiero decir algo. Vengan profetas de Baal, vengan. Si ustedes dicen que Baal es Dios, hagan un holocausto, hagan un altar, pongan un holocausto, pero no pongan fuego. Dejen que su Dios manifieste el fuego. Ahora yo digo que Jehová es Dios. Yo también haré un altar, pondré el holocausto, pero no pondré fuego, sino que mi Dios manifestará el fuego. Dice que los Baales quisieron hacerlo, sí, vas a ver que Baal es Dios, Baal es Dios, Baal es Dios. Hicieron los cocoros. Y fueron, dice que danzaban, se cortaban, gritaban, gemían. No sé, vaya a saber lo que hacían, ¿no? Yo me imagino que daban vuelta a carnera. ¿Vieron que en los carnavales usan como esos sombreros así con plumas, esas cosas? Yo me imaginaba así, hoy a los profetas de Baal. Hacían, ¡ay! ¿Verdad? Y danzaban y qué sé yo. Dice que el profeta Elías se burlaba de ellos. Dice, háganlo más fuerte, capaz está durmiendo, hay que despertarlo. Griten más fuerte, capaz está lejos, no los oye. Y
ellos hacían todo, pero nada pasó. Hasta que Elías dijo, bueno, me cansé, ahora me toca a mí. Ahora sí viene la verdadera acción, ahora sí viene la verdadera manifestación. Y allí comienza el versículo 30. Le dijo, acercaos a mí, vengan, pueblo, ustedes que están indecisos, porque en el versículo 22, 21 y 22 le dice, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Le dijo, miren, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y en una versión que leí, dice, ¿hasta cuándo van a jugar con estos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Porque era un pueblo tibio. No se la jugaba por el Señor ni por nadie. Porque si decían, somos de Dios, sabían que Jezabel. Y si decían, somos de Baal, sabían que el Señor iba a derramar su ira. Entonces estaban como, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué, dónde soy? No soy de ningún lado, son los ni. Ni soy ni estoy, pero me acerco. Entonces le dijo, acercaos a mí, vengan, a ver. Ustedes, cobardes, vengan. Porque ninguno tiene agallas para hacerlo, para decirlo. Y eso pasa. No vienen a decirnos en la cara. Hablan por ahí. Son los tibios. ¿Sabes qué? Me ofendiste. Y él va a tener una respuesta. Perdón, no lo fue sin querer. No sé, vaya a saber, ¿no? Un ejemplo. Pero yo también de ir a Josué y decirle, me ofendiste. Voy a Marta y le digo, ¿sabes que Josué me ofendió? Y después está en el altar. Y ahí van agregando. Y se hace una bola. Entonces Marta ya lo mira con desconfianza, diciendo, ¿cómo este que hace estas cosas está en el altar? Y entonces van midiendo cosas que no tienen que medir. Porque no tienen la madurez ni la conciencia de ir de frente. Y no es tan solo para el pueblo, hay ministros que son así. Hablan entre ellos. Después te llaman. Y después cuando la autoridad de ellos están, sí, papá, sí, papá. Sí, papá, ¿qué? Vale, son. El Señor hace toda esta estrategia. Vieron que Dios es un Dios de estrategias. Él hace toda esta estrategia porque dice, ¿ustedes quieren la lluvia? Después del versículo 40 usted puede seguir leyendo. Ustedes quieren la lluvia, pero primeramente yo quiero que ustedes decidan con quién están. Yo quiero que sus corazones decidan con quién están. ¿Les falta ver para creer? Bueno, yo les voy a mostrar. Porque eran inmaduros en la fe. Entonces vamos ahora sí, al 31. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Ay, hermano, me gozo en el Señor porque no toqué nada del bosquejo, pero sí voy a dar la parte profética. Elías tomó 12 piedras. Pero anteriormente en el versículo 30 dice que él arregló el altar. Primeramente el altar del Señor, voy a tomar esto como ejemplo, ¿sí? Estaba arruinado. Vamos a poner que este es el altar. Estaba arruinado, desordenado, asolado. Tendría algunas cosas por encima. Vamos a poner un poco de cachivache, así, ¿no? Como medio desordenado. Dice que el profeta Elías fue y lo arregló. Sacó, acomodó. Así alguien me puede ayudar porque tengo el micrófono. Acomodó. Y dijo, yo recuerdo este altar. Y usted sabe que no fue casualidad que el profeta, por orden de Dios, le diga que suban al monte Carmelo.
Carmelo era un monte muy hermoso, que se llamaba así por sus frutos que lo rodeaban, por su plantación. Dicen que los que pasaban por ahí, el aroma que destilaban esos frutos era tan hermoso. O sea que el altar de Dios no estaba puesto en cualquier lugar. Estaba puesto en un lugar con aroma agradable. Y así tiene que ser tu altar, puesto y edificado en un lugar con aroma agradable. Que sea agradable delante del Señor. Porque podrían haber ido a cualquier rinconcito de la ciudad y haber hecho el altar. O ahí mismo, ¿no? Él dijo, subamos al Carmelo. Porque allí antiguamente iban profetas de Dios a levantar adoración y holocausto al Señor. Pero por orden de Jezabel, como le tenían miedo, eran corazones tibios, como te venía diciendo, habían abandonado por temor a que Jezabel los matase. Te quiero decir proféticamente que Jezabel nunca, el espíritu de Jezabel nunca se va a dar por vencido en contra de tu vida y de tu familia. Porque el Señor me decía, Jezabel va en contra de la familia. Y el mes de octubre es un mes para levantar altares a favor de la familia, que hoy en día están muchas en crisis, dice el Señor. Por miedo se escondieron. No quisieron decir que iban a adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Tenían miedo. No se jugaron por Dios. Porque ¿cómo el Señor podía estar con Elías? ¿Acaso no iba a estar con ellos si iban con un corazón sincero delante del Señor a adorarle y a presentar holocausto diciendo, bueno, si me mata, que me mate, pero yo vengo a adorar al Señor, al Dios que me creó, al Dios de mis padres? Pretendían quedar bien con el hombre y no con Dios. Por eso dice que primeramente Él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y luego tomó 12 piedras para edificar otro altar. Hay altares que se tienen que arreglar esta noche. Hay altares familiares que se tienen que arreglar esta noche. Y dice que el profeta tomó 12 piedras. Y él dijo en el 31, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Cada piedra representaba una tribu. Cada piedra representaba una familia. Cada piedra representaba un linaje. Tu familia, tu linaje tiene que estar en el altar. Tiene que morar en el altar. 12 significa gobierno, autoridad. No fue por casualidad que él tomó 12 piedras. Fue porque diciendo, hasta aquí gobernaba Baal. Hasta aquí gobernaban los cobardes. Pero a partir de ahora, por la manifestación que va a ocurrir, comienza a gobernar el Dios de los cielos. Comienza a gobernar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Le puso un punto final proféticamente. Y esta noche tienes que ponerle punto final a ciclos que tenés que cerrar. O punto final pidiendo perdón a quien le tenés que pedir perdón. Por muchas deshonras muchas veces. A los mantos. Muchas deshonras muchas veces sufrimos los ministros. Y no te hablo tan solo de nosotros de aquí, porque se ve, ministramos en muchas iglesias por gracia y misericordia de Dios. Se ve cómo la gente, cuando llega un ministro de afuera, se desespera. Y sus propios pastores ni los mira. Baales. 12 piedras significa porque representaban cada familia, cada linaje. Proféticamente Dios los estaba tomando para purificarlos. Llegó el tiempo de la purificación. Y ya voy finalizando con esto. Yo hablaba con mi papá estos días y decía, papá, tengo que orar para que Dios me dé
los significados proféticos de cada parte del altar. Y gracias a Dios que me lo dio. Dice que después hizo una zanja en el 32. Edificó con las piedras un altar, porque en la antigüedad los altares eran de piedra. En el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar. Un pozo, todos sabemos lo que es una zanja, ¿no? Hizo como un pozo alrededor del altar. Esta zanja significa un cavado profundo, es ir al altar con sinceridad. Un cavado profundo del corazón. Porque muchas veces hacemos oraciones genéricas, ¿no? Señor, tú sabes todo. Espíritu Santo, tú me conoces, amén. Sí, yo te conozco, pero quiero que tú lo renuncies. Quiero que tú me lo entregues. Quiero que tú me lo des. Quiero que tú me pidas para darte. Y yo me reía porque decía, es verdad, Señor. Muchas veces decimos, Señor, tú conoces todas las cosas. Y después decimos, no vemos la manifestación de Dios. Porque Dios dice, sí, yo conozco todas las cosas, pero ¿cuál de todas querés que obre? ¿En cuál de todas querés que obre? Tú conoces todas las cosas, sí, pero ¿en cuál querés que obre? ¿En esto, en esto o en esto? No, con Dios hay que ser específico. Porque Él fue específico. Ayer nos decía el Señor por la boca de nuestra madre, para edificar un altar, Dios te da instrucciones. Dios te dice de qué manera, de qué forma. A Moisés le dijo. A Abraham, a Jacob, le dijo de qué manera. Después dice, puso granos, ¿no? 2 medidas de grano. Yo decía, Señor, grano, ¿qué significa? El Señor me dijo, la fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se corra y este monte se correrá. Pero vamos al altar muchas veces dudando. Y si nos falta, porque hay situaciones que sí, somos humanos, iglesia, no es que somos acá todos ángeles. Y muchas veces situaciones que vienen como ese doble pensamiento, es decir, pero ahí decirle, Señor, aumentanos la fe como los discípulos. Señor, la veo re difícil a esta situación, pero aumenta mi fe y ayúdame a creer que tú sí lo puedes hacer. Después dice que puso leña en el 33. Preparó luego la leña. La leña significa la oración, porque es lo que mantiene encendido el fuego. Levítico 6, 12 y 13, creo que lo hemos dicho durante todos estos días. Que el fuego en el altar no se debe apagar. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote... a ver, los sacerdotes de cada familia. O la sacerdota, obviamente. Porque hay hogares que la mujer lleva muchas veces el sacerdocio. Pondrá leña en él cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando hay oración, hay fuego encendido. Ahora, usted que es tan inteligente, ¿quién cree que es el buey? Yo. La carne. Mi carne. Y decía Levítico, acomodará cada mañana el holocausto. Cada mañana me tengo que presentar como un sacrificio delante del Señor. Decirle, Señor, aquí estoy sobre la leña. Consúmeme con tu fuego. Consúmeme por completo. Hasta que no quede nada de mí. Y el agua, los cántaros de agua que hacía traer el profeta, significaba que Israel iba a ser lleno con la presencia del Espíritu Santo. Iba a ser lleno completamente con la presencia del Espíritu. Y así lo hicieron. Vamos al 35. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y yo decía, Señor, si Elías te estaba pidiendo fuego, ¿qué tiene que ver el agua? Es contradictorio, ¿no?
Porque si la leña está mojada no se puede prender fuego. ¿O no los asadores? Es dificilísimo. Casi imposible. Yo decía, Señor, y ahí Dios me empezó a dar las respuestas y los significados de estas cosas. Y me dijo, porque yo me manifiesto donde yo me quiero manifestar y de la forma que yo me quiero manifestar. Yo me imagino que Israel también estaría como diciendo, qué loco este profeta. Pide fuego y tira agua. Ya creo que se estaban yendo para Baal. Porque eran tan tibios los de Israel. Se estaban yendo para Baal. Hasta que él dijo, esperen. Y ahí en el 36 comienza. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todo. ¿Quién lo mandó que construya así el altar? Por mandato del Señor. Si Dios no hubiese estado con Elías, nada de esto hubiese pasado. Pero Elías era un hombre de oración, era un hombre de relación e intimidad con el Padre, porque había que plantarse ante Jezabel. Ahora lo contamos como una historia que ha pasado, pero había que plantarse ante esa mujer, más sabiendo que tu vida estaba corriendo peligro. 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves el corazón, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. No estaba tan solo pidiendo por un pueblo que vea la manifestación del Señor, estaba pidiendo por su salvación, que vuelvan sus corazones a rendirse a ti, Señor. Era un intercesor por el pueblo. Él se levantaba y clamaba por el pueblo. ¿Cuántos se levantan a clamar por el pueblo? ¿Cuántos se levantan a decir, Señor, mira al pueblo, las necesidades? Porque sinceramente muchos no hablan de las necesidades que tienen. Entonces tenemos que decir, mira tú, Señor, que conoces, ten misericordia. Intercedió por este pueblo y dijo que sus corazones se vuelvan a ti, que dejen de ser tibios, que conozcan que tú eres el verdadero Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cayó. Iglesia, ¿cuánto tardamos en decirle respóndeme, Señor, respóndeme? Segundos. Y los otros que se habían bailado, se habían flagelado, se habían hecho tantas cosas, no pasó nada, y Elías con una oración sincera, de intercesión, de clamor, pero con un corazón inclinado a la voz de Dios, el Señor le respondió inmediatamente. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La hora de la purificación sobre Israel había llegado. La hora que Dios se manifestaría como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel había llegado sobre esa nación, diciendo verdaderamente este es el Dios que debemos servir. Verdaderamente Dios está con Israel. Y en esta noche podemos decir verdaderamente Dios está con esta casa. Verdaderamente Dios está con sus ungidos. Verdaderamente Dios está con aquellos que se deciden por Él. Y el 39. Viéndolo todo el pueblo, ahora sí. Le faltaba ver, eran incrédulos al 100% estos. Se postraron y dijeron, el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal. Se terminó la gente sin pacto. Se terminó la gente no comprometida con la obra de Dios. Se terminó. Y aún ministros que dicen ser hijos y no están comprometidos con la casa principal, Dios dice se terminó. Se terminó.
y no. Y que no escape ninguno. O sea, no se salvó nadie. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y los degolló. Palabra fuerte para octubre. Fuerte. Y todo lo que he profetizado, Dios me lo dio aquí en el altar porque no lo tengo anotado. Así que si no llego a anotar, vuelvo a ver el video y tome nota. Porque he profetizado desde lo que Dios me habló en el corazón, desde el altar. Pero sí te puedo decir que el mes de octubre es un mes decisivo. Y es el mes donde muchos corazones se van a manifestar. Por eso te vuelvo a decir, una vez habló el Señor y 2 veces dijo esto. Vuelve a renovar tus pactos. Habla con sinceridad y claridad, de frente, mirando a los ojos. Y si es tiempo de despedir, como nos decía el Señor en los días anteriores, despedirnos en paz. Voy a dar la palabra para el mes de octubre y luego ministrar. Mes de octubre es el mes para manifestar fe y confianza. Mes de octubre es el mes para manifestar fe y confianza sobre cada dificultad que se nos presente. Vuelvo a repetir, mes de octubre es un mes para manifestar fe y confianza en cada dificultad que se nos presente. ¿Sí? Es un mes para que las familias estén en el altar. Amén. Mes de familias en el altar. Me decía el Señor, quiero que vuelva el congreso de familia. Quiero que hagan reuniones especiales para ministrar a las familias en áreas específicas. Primeramente, liberación y perdón. Mes de familias en el altar. Quiero que vuelva el congreso de familia. Reuniones especiales para ministrar a las familias, sobre todo en el área de liberación y perdón. ¿Anotaron? Voy despacio si todos pueden anotar. Mes de octubre. Mes donde se manifestará el fuego del Señor y sellará corazones íntegros. Mes donde se manifestará el fuego del Señor y sellará los corazones. ¿Me puedes ir tocando la... ok? Cantando. Mes donde se manifestará el fuego del Señor y sellará corazones íntegros. Mes para derribar altares de Satanás. Y en ese mes está la fiesta pagana de Halloween. El Señor me direccionaba que en ese mes haremos en la madrugada del 31 cadena de oración por nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Porque este año, me decía el Señor, se moverá una legión tan grande en contra de los niños, adolescentes y jóvenes, porque sabes que es la generación de altares que estamos preparando para levantar. Entonces el Señor los quiere cubrir con su sangre para que ninguna legión soltada por los Baales pueda venir en contra de su vida. Mes para derribar altares de Satanás. Es mes de la fiesta pagana de Halloween. Tenemos que levantar oración de madrugada por nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y último punto. Mes para ver milagros y señales extravagantes como nunca antes visto. Mes para ver milagros y señales extravagantes como nunca antes visto. Te doy gracias, Señor.
Gracias porque pondremos leña cada mañana sobre tu altar. Y tu fuego arderá continuamente. Gracias porque tú nos has dicho, Señor, que cuidemos este altar. Tú nos has direccionado que este altar siempre se mantenga con tu fuego. Que este altar se mantenga con tu santidad. Gracias, papá, porque tu presencia reina en esta casa. En esta hora, Señor, yo bendigo a todos aquellos que verán este video. Que tu divina presencia los ministre. Que tu divina presencia le dé el discernimiento para llevar a cabo esta palabra para el mes de octubre. Te damos gracias, poderoso Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.